donde la historia antigua cobra vida y donde nosotros somos muy agradecidos porque este programa es una entrega especial de Calamares a la Romana, donde nos podréis seguir tanto en formato vídeo como en formato audio, porque estamos de celebración. Queremos compartir con vosotros un hito y ese hito es haber llegado ni más ni menos que a los 3.000 suscriptores en los dos canales. Digno de holgorio, triunfo militar, ovación, ¿qué hacemos, Ángel? Imagínate, esto es como cuando Roma conquistó Vélez, ¿vale? Vale que era Vélez, que era al lado, pero era el primero. O sea, a partir de ahí se creció, ¿no? Se fue hacia la mitad de Etruria, verdad que luego los etruscos los etruscos dieron guerra, y luego bajamos hacia los samnitas, ¿no? Pero eso fue el primer síntoma de decir, Roma ha vencido a una ciudad potente como Vélez y nos vamos a hacer grandes. Pues esto es igual. Es un éxito, parece poco, pero se trabaja muchísimo. Hemos hecho muchas horas, Sergio, de grabación para llegar hasta aquí, ¿no? Seguiremos creciendo, pero para llegar hasta aquí, muchas horas. Si cuando hicimos los 1.000 suscriptores os hablamos de Tutmosis III, en ese caso estaba yo solo, porque Ángel el mundo de los egipcios tampoco le mola mucho si no es para machacarlos, ¿no? Están muertos todos, están todos muertos, momificados. No hace falta hablar de una momia tampoco. Tú vas a mirarla, vas al Museo Británico, que están allí todas. Egipto no busques, que no hay, tienes que ir allí al Museo Británico, pero están todos muertos. Es mejor hablar de gente interesante y civilizada como los romanos. Cuando hicimos los 2.000 suscriptores hablamos de la batalla de Zama, de otro episodio clave y un momento de expansión también. Y hoy pues vamos a hablar de un momento extraño, ¿no? Porque estos 3.000 vamos a celebrarlos hablando de un personaje que podría ser como una oveja negra dentro de una familia, de una dinastía, que era la dinastía Constantina, toda esta familia de Constantino y sus compinches, pues que tenía allí un topo, ¿no? Que salió un topo de manera rara, de nombre Juliano, ¿no? Juliano II, y al que las fuentes posteriores le catalogaron o le dieron el sobrenombre o el epíteto, el mote del apóstata, ¿no? Entonces, No tipo sé raro, por, ¿no? no sé por qué, porque este era el que oraba a la, a la religión verdadera, la de toda la vida de Roma. Los paganos serían los otros, ¿no? Claro. Pero como siempre escribe la historia, el muerto no escribe historia, pues así sucedió. Es conocido como el apóstata y sí que es cierto que si hubiera durado más su reinado, y si hubiera durado más su reinado, ¿te gusta mucho estos ISIS? Hubiera, quizás hubiera pasado algo diferente, pero no duró. Murió en extrañas circunstancias, que ya hablaremos las circunstancias. Pero también es verdad que en esos momentos la Roma que conocíamos nosotros, la Roma que nos gusta, esa Roma de los viejos dioses, de los antiguos dioses, de las antiguas creencias y de los grandes templos dedicados a esas divinidades, era una Roma ya bastante del pasado, ¿no? O sea, el cristianismo, aunque no era la fe oficial todavía, porque eso tendría que llegar en tiempos de Teodosio, con el edicto de Tesalónica, sí que es verdad que en el 313 después de Cristo ya se había firmado ese edicto de Milán por el cual el cristianismo no pasaba a ser oficial, pero pasaba a ser reconocido y se les permitía a los cristianos campar a sus anchas y establecer sus cultos. Y cómo se fueron imponiendo, ¿verdad? A lo largo de esas primeras décadas del siglo IV. Sí, en la época de Juliano, que ya estamos hablando en la segunda mitad de este siglo IV, yo creo que todas las ciudades ya eran prácticamente cristianas. Fuera de alguna ciudad no, pero en general las ciudades importantes eran cristianas y el paganismo, que se dice, ya estaba en el mundo rural. Y era imparable, era imparable. Estamos hablando que estamos hablando de la época del 60-70, la época de Juliano, y al final del siglo, 20 años después, Teodosio ya dice que todos cristianos. O sea que estaba ya en todas partes. No, no, y me llama mucho la atención cuando has dicho antes, Ángel, antes de empezar y meternos en el meollo, hagamos unas primeras impresiones, un primer debate y que nos diga también nuestra audiencia, nuestros calamares, pues que nos digan qué opinan. Y es el hecho de que decía, si hubiese gobernado más, ¿qué hubiese pasado? Pues yo pienso que igualmente, Ángel, así haciendo una ucronía, si hubiese sido imposible cambiar el cristianismo, volver a reinstaurar los viejos dioses por encima de un cristianismo que ya estaba en todos los rincones. Es que se respiraba en todas las ciudades, como tú bien dices, se respiraba ya el cristianismo. ¿Y qué hubiese dicho Diocleciano, que tan solo unas décadas antes estaba persiguiendo cristianos a mansalva y los estaba llevando a ejecutar? ¿No? Entonces,
cómo cambia la película, cómo cambia la historia de Roma, cómo cambian las estructuras religiosas del imperio para que en 50 o menos, menos de una generación, todo haya cambiado a nivel religioso, ¿no? Es como difícil. Yo creo que Justiniano fue, ay, perdón, Juliano fue un hombre que se encontró contra una pared enorme, contra un muro que era difícil de escalar, que era el cristianismo, ¿no? Sí, sí. Hombre, has dicho Diocleciano. Este fue el último que persiguió a los cristianos. O sea, luego ya los cristianos siguieron adelante. Y Juliano, el apóstata, si bien es cierto que intentó volver a instaurar en su corto reinado el llamado paganismo en nuestra época, también es cierto que como hombre politeísta respetaba también al cristianismo, ¿no? Entonces, o hubiera sido como Diocleciano y hubiera prohibido todo, se hubiera perseguido, o tal como lo quería hacer, que era respetando todos los cultos religiosos, ya era imposible. Además, yo creo que los cristianos estarían subiditos, o sea, estarían subiditos en el sentido de que ellos veían exactamente lo que has dicho tú, que en poco tiempo se estaban imponiendo, o en este caso, si hablamos de hombres de fe, estaban viendo que su fe estaba creciendo, ¿no? Y eso, quieras o no, siempre te anima a seguir, pues un poquitín, pues explicando tu fe, ¿no? Para nuevos adeptos, ¿no? Así que sí, yo creo que, como dices tú, tampoco hubiera podido conseguir nada de esta manera. Ahora, si él dura 20 años y está 20 años matando cristianos, ¿no? Pues igual, pero es tarde. Yo creo que ni con 20 años. Claro, claro. Bueno, Flavio Claudio Juliano, más conocido como el apóstata, como Juliano II, pues el último de los emperadores que profesaron la vieja religión, la vieja fe. Pero bueno, comencemos por el principio, la historia por el principio del todo. Y sabemos que Juliano nació en el seno de la dinastía que gobernaba el imperio por aquel entonces, la constantiniana, cuyo miembro más conocido fue su fundador, Constantino el Grande, que, como ya sabréis, gobernó el imperio entre los años 306 y 337, aunque fue a partir del 324 cuando lo hizo en solitario, porque entre el 306 y el 324 estuvo repartiéndose leches con todo Kiski, con todo el mundo, ¿verdad, Ángel? Fue Con aquello, guerras todo. civiles constantes. Pues con todo el mundo. Yo siempre me pido un Constantino. Yo siempre que habláis de la tetrarquía, siempre me pido un Constantino. Lo digo muy de broma, ¿no? Pero yo creo que este hombre, Constantino y Diocleciano, ambos dos, hicieron que Roma durara prácticamente 200 años. Sin este hombre, yo creo que Roma hubiera caído antes, ¿no? O sea que el apelativo este del grande sí que es cierto, pero como dices tú, cuando manda solo, porque antes se dedicó a una práctica muy normal que había entre los emperadores romanos, que era matar a los demás. Esto estaba muy bien visto en la tetrarquía. Correcto, pues además era el tío de Juliano, o sea, el hermano del padre de Juliano. Y Juliano, nuestro protagonista, nació en torno al año 331-332, esto es siempre después de Cristo, ya lo sabéis a estas alturas, y nació en la ciudad de Constantinopla, la llamada Nova Roma, esa fundación o refundación que hizo Constantino de la vieja Bizancio, de esa Bizancio de tiempos de la Grecia antigua, ¿no? De esos momentos de la Grecia arcaica donde los eh, colonos griegos pues fundaron esa ciudad en el estrecho del Bósforo, que se convertiría pues en una de las ciudades más importantes, la capital del Imperio Romano de Oriente, pero que al final pues sería la capital del único imperio que quedaría a partir del 476, ¿no? Sí, sí. ¿Qué quedaría? Creo que eso se fundó, pues igual que era creo que has dicho siglo VIII antes de Cristo, una cosa Sí, así. correcto, más o Sí, menos. ¿no? Más o menos. Y esto luego se convirtió en la parte de la Tracia, ¿no? También. Con lo cual es una ciudad que es espectacular, tiene mucha historia y es lógico que tenga mucha historia porque está en un punto privilegiado, ¿no? Está controlando todo el comercio del Jónico que va hacia el Mar Negro, ¿no? Con lo cual es un enclave estratégico, por eso yo creo que también duró mucho, ¿no? Y se eligió como capital del Imperio Romano de Oriente, que los bárbaros le llaman bizantino, bárbaros o bárbaros, pues esta capital es importante y nació allí, que es donde estaba, quizá ya en esta época, Sergio, la riqueza de Roma. Correcto. Pues el padre de Juliano era medio hermano de Constantino, medio porque compartieron padre, Constancio Cloro, ¿vale? Que fue emperador durante el año, o desde el año 293 hasta el 306, ¿vale? Pero no compartieron la madre, ¿vale? La madre de Juliano, o sea, la esposa del padre de Juliano, se llamaba Basilina, era de origen griego y procedía de una familia muy acomodada, por lo que había sido muy, muy bien instruida en el ámbito cultural.
cosa ahí que está. trató de hacer también con su propio hijo, por lo menos los pocos años en los que estuvo con él, porque murió cuando este era muy, muy jovencito. Sí, pero esta mujer yo creo que fue la que le inculcó la madre. Suele ser en casa la que inculca la fe griega. Los griegos eran los que se resistieron más en un principio. Creo que Atenas era una ciudad, entre comillas, pagana, ¿no? Con lo cual vinieron de allí. Y esta influencia siempre es muy importante, la influencia de la madre en un hijo, ¿no? Aunque durara poco, yo creo que todas las personas que estaban alrededor de la madre y que lo criaron, pues lo llevaron hacia esta dirección. Llegados a este punto, pues la relación que tuvo el emperador Constantino con todos sus sobrinos y el resto de familia no fue ni cordial ni buena. Y durante su reinado, que no duró, pues mira, desde el 324 hasta el 337, que es cuando gobernó él en solitario, se encargó de alejarlos del trono a todos, ¿vale? Sobre todo a sus medio hermanos, que tenía unos cuantos. Pues Constancio Cloro, su padre, era propenso a tener muchas relaciones. De hecho, las malas lenguas eh, que, que sí que hablan, y hablan es por algo, pues afirmaron que Constantino llegó a deshacerse de su propio hijo, de Crispino, e incluso de su esposa Fausta, pues porque realmente había tenido, dicen, que habían mantenido un tórrido romance a sus propias espaldas. O sea, esto es un poco Bueno, curioso, si no bien traído a buen puerto para poderse deshacer tanto de uno como de otro, ¿no? Una cosa muy vamos, extraña. Pero Constantino toda su vida se estuvo deshaciendo de gente, o sea que ya al final no me extraña que de su propio hijo y de su mujer. claro, claro, él tampoco, o sea, quiero decir, al final es bastante lógico. Él solamente tiene que ver en la historia y decir, el que mata al siguiente emperador es uno de su propia familia. Y cuando más ha llegado, más peligroso, ¿no? Y yo creo que eso debería ser una obsesión, pero claro, esto tiene un contra. Y es que si matas a todos los tuyos, ¿qué te sucede? Correcto, correcto. Fue al final de su reinado cuando su visión de los hechos parece que varió y atrajo a todos sus medio hermanos y descendientes, eh, pues porque no tenía nadie a quien cederle los, los derechos del trono, ¿no? Entonces inició una política de matrimonios destinados a fortalecer un poco los lazos esos familiares, ¿no? Estos matrimonios llegaron a ser incluso entre primos, práctica que, como sabemos, pues se mantendría por las monarquías europeas casi hasta los tiempos que nos toca vivir, ¿no? Solo hay que ver a los Borbones and Company y saber qué es lo que sale de ahí, ¿no? No Sí, sale nada bueno. o al final del siglo XIX con la reina Victoria, que todos los europeos estaban casados con un primo de alguien. Correcto. Entonces, al fallecer este hombre de Dios, porque espera, que me he colado, que me he ido, que yo me he ido muy, muy, muy rápido. No, no, Falleció pero en el tiene razón Sergio, que dicen que se hizo cristiano cuando murió Constantino. Eso correcto. dice. Que la gente dice aquí que sí, que con este signo vencerás, y se puso la cruz allí en el puente Milvio para derrotar a Magencio, pero lo hizo un poco pues para marcarse un farolillo, Sí. ¿vale? Para insuflar un poco de moral a sus tropas, porque en esa situación me era bastante crítica porque él estaba en inferioridad numérica contra Magencio. La cuestión es que ni con esas Constantino se hizo cristiano. Su madre sí que era cristiana, Sí, Helena, joder. pero esa es la influencia que dicen que podía haber tenido, ¿no? Por parte de su madre, lo que hablábamos antes del propio Juliano, ¿no? Esa influencia materna, ¿no? Ese matriarcado, ¿no? De esas grandes mujeres de las dinastías bajo imperiales que sí que tenían un peso muy importante en la educación de sus hijos. Y en este caso, pues la propia Helena hizo que Constantino tomara o adquiriera ese símbolo. Pero dicen que hasta el momento de su muerte, en el año 337, no se hizo bautizar. O sea que tampoco es que fuera muy cristiano el hombre. Sí que aceptó a los cristianos porque seguramente su madre lo era y no quería perseguir a su madre. Y dijo, bueno, pues vamos a hacer que estos tengan cierta libertad de culto. Pero él tampoco se declaró nunca abiertamente cristiano. Me parece que era No. seguidor del culto del sol invicto. Yo creo que era más de yo creo que más de ser invicto, pero tenemos que entender que estas personas, a nosotros nos cuesta mucho entenderlo porque llevamos pues estos 2000 años de cristianismo, ¿no? Pero en aquella época era muy fácil entender que una persona podía ser orador del sol invicto, ser cristiano y adorar a Júpiter. No había ningún problema en aquella época porque la tendencia era ser politeísta. Yo creo que este hombre Constantino abrazó, entre comillas, más que abrazar, protegió a los cristianos porque le interesaba a él.
y porque eran una fuerza muy importante y una Claro, fuerza cada vez más numerosa y a tener muy en cuenta y que seguramente le ayudarían en momentos determinados a tomar según qué decisiones políticas y económicas, militares, etcétera, ¿no? Pero también es verdad que ya había dentro del estamento militar muchos oficiales y muchos oficiales de alto rango que tenían o que profesaban la fe cristiana. claro. Entonces, realmente él necesitaba esos apoyos y esa decisión de tomar el crismón, ¿vale? Cambiar el águila y los emblemas imperiales por el crismón, pues vienen un poco dados, pues quizá por la presión de sus propios hombres o de sus propios oficiales, ¿no? Que le hicieron pues tomar esa decisión drástica y que al final, pues al año siguiente, después de la victoria en el 313, él ya promulga el edicto de Milán y les favorece ya haciendo o sembrando ese caldo de cultivo para que luego Juliano pues tuviera las cosas muy difíciles, ¿no? Pero bueno, Sí, la cuestión es que cuando Constantino muere, sus descendientes directos, sus hijos, que en este caso eran tres, Constantino II, Constancio II y Constante, pues optaron por actuar de una manera muy distinta a su padre, ¿no? Y vieron que había demasiados candidatos, ¿verdad, Ángel? Para hacerle, para sí, sí. repartirse tanto, ¿no? Tan poco, había mucho, muy poco para tantos. Sí, bueno, su padre al final del mandato dijo, vamos a hacer una familia real para que haya candidatos. Pues bueno, los hijos, los herederos, dijeron que era una amenaza y se dedicaron a eso tan común que hay en las realezas, de ir matando a la gente de extrañas circunstancias, y murieron, dice, pues yo qué sé, 9, 10, 12, y luego quedaron ellos, y creo que entre ellos también pensaron, igual somos muchos también para el poder, a ver si podemos hacer algo, ¿no? Y también se fueron mandando, ¿no? Se fueron matando, ¿no? Y por ahí el pobrecito Juliano, pues jovencito, pues ¿cómo fue esto? Le protegerían Júpiter, ¿no? Minerva, y porque murió todo el mundo, creo que solo quedaron él, su hermano y el emperador. Sí, pues inicialmente los tres hermanos liquidaron a todos los familiares que les podían hacer sombra y raro, mataron al padre de Juliano, Sí, a este, ¿cómo se llamaba? Julio Constancio, pero no mataron a ninguno de sus hijos, ni a Juliano ni a Galo, que era hermanastro de Juliano. Entonces los perdonaron. ¿Por qué? Porque eran muy jóvenes, porque no suponían una no, amenaza, porque, porque... porque Juliano era inteligente y se puso a rezar. Y Sí, dijo, este es cristiano. correcto. No Eh, sabemos, no lo sabemos, lo he dicho de broma, pero es extraño porque hicieron unas cabechinas, es que se eliminaron entre ellos, o sea, y estos dos quedaron, pues no sabe muy bien, igual era muy chiquitito, no sé. Sí, la cuestión es que el propio Constantino II, uno de los hermanos, entró en guerra con Constante y fue muerto en batalla, o después de la batalla, o previo a la batalla. La cuestión es que de la ecuación de los tres hermanos iniciales, el primero en caer es Constantino II y el segundo en caer es Constante, que es asesinado por un oficial suyo de nombre Magnencio, ¿vale? No confundir con el Magencio del 312 del Puente Milvio, sino un tal Magnencio que también le hizo la guerra luego a Constancio II y también fue ejecutado y bueno, fue derrotado en dos batallas y ejecutado, con lo que solo que se quedó Constancio II y los dos hijos de Julio Constancio, que eran Juliano el Apóstata y su hermano, su medio hermano, Galo. Entonces nos encontramos que de la dinastía constantiniana, de todos los miembros que había al principio durante la vida de Constantino, en este momento quedan solo tres. Eran tres, pero tres son muchos, Sergio, son muchos tres. Yo creo que son Siguen multitud. siendo, ¿no? Siguen siendo Sí, demasiados. sí, 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 yo creo que sí. Sí, sí, yo creo que Constancio II dijo, son muchos, y al final, pues Galo, que al principio parece que le estaba ayudando con él en el ejército y tal, pues también cayó en desgracia y también fue ejecutado, ¿no? Allí por el 354, ¿no? Así que, pues ya era fácil, quiero decir, ya queda el Constancio II y Juliano la Apóstata, ya no queda más gente, con lo cual, ¿cómo sobrevivió? Yo me sigo preguntando cómo pudo sobrevivir Juliano, ¿no? Pero bueno, ahora la situación es esta. Tenemos a Constancio II como emperador y tenemos ahí a Juliano como el único que puede hacer algo en la familia real. Pues eso lo que hace y lo que provoca es que Constancio II se vio forzado a proclamar César a su sobrino en noviembre del año 355. Sobrino no, porque era, a ver, me fallan aquí a veces los cálculos. Era primo, ¿no? No era sobrino, porque Que él no- era, claro, Constancio II es el hijo de Constantino y el padre de Juliano
era hermanastro de Constantino. Entonces, ellos dos, los dos hijos, son primos. Primos manastros. No sé cómo se dice eso, pero Primastros, sí. son primastros, ¿no? Primastros, perfecto, son primastros. Los primastros, pues eran primastros. Pues lo que hace el primo mayor, que es Constancio II, es proclamar en noviembre del año 355 en la ciudad de Milán a Juliano como César. Y eso pues viene dado un poco por el hecho de no haber tenido hijos con ninguna de sus dos esposas. Sí, Entonces, lo único que le quedaba vivo a nivel varón era Juliano, que con apenas 24 años fue enviado a la Galia para desempeñar el cargo de gobernador. Sergio, perdona, porque quiero realzar esta importancia que acabamos de decir. Se han matado la familia real todos. Y esta nueva palabra que acabamos de inventar, primastro, es el único que queda vivo y es el único que puede ser César y heredero. Todo lo demás se han matado entre ellos. Es espectacular, ¿eh? Bueno, Constancio II los ha matado a todos, Bueno, básicamente. es verdad. Y luego al usurpador Magnencio, pues también, lo que seguramente él pagó a Magnencio para que matara a Constante. Vete a saber lo que hay ahí, ¿no? Y luego se le revolvió y también lo tuvo que matar, ¿no? La cuestión es que después del 337, en el cual el imperio era uno, ¿vale? Solo había un emperador que era Constantino, se divide en tres y luego, para volverse a unificar Sí, en el año esto, 355 en un solo emperador con un Augusto, con un César. muy bien. Entonces, eh, ¿Para qué? esto es terrible. O sea, son años totalmente extraños, no extrañísimos. O Sí, sea, sí. maneras de proceder que por qué este señor se vio forzado, pues seguramente pues porque no tenía varón y a quién le iba a dejar su imperio. Pues al que quedaba, claro, si es que tampoco es tan de esto. No, bueno, está muy bien porque lo pone de César, pero ¿qué te iba a decir? Se ve que tampoco lo quería mucho, porque le dice, bueno, tú eres César, vete ahora a la Galia, que allí están los francos, creo que eran los francos y los alemanes, te vas a llevar al ejército del usurpador, ojo, Magnesio, y para más Inri, creo recordar que los francos y los alemanes ayudaron a Constantino II para atacar a Magnesio, con lo cual, esto es lo que dices tú, es un desastre total. Pero bueno, el jovencito Juliano, con los hombres de Magencio, espérate, Magnesio, es que me cuesta mucho este nombre, porque siempre, sí, Magnencio. sí, se va hacia la Galia, Tiene nombre de suplemento vitamínico, sí, magnesio. El magnesio, como el magnesio. de elemento fundamental, ¿sabes? Sí. Manganeso, pues este. Todo. Eh, pues bueno, él se va allí sin ninguna, además sin ninguna experiencia militar. Fíjate lo que le hace o sea, lo nombra César, igual lo hizo para quedar bien, lo nombra César con el ejército de un usurpador, probablemente al ejército del usurpador lo llevó lejos por miedo, seguramente. Y ahora acaba con mis aliados, con los francos y los alemanes, acaba con ellos, que los francos y los alemanes pues habían quedado en Galia y dice, pues ya nos quedamos aquí y conquistamos ¿Para qué voy a ciudades. volver al otro lado del Rin, no? Si una vez pruebas y saboreas las mieles de Roma, ¿qué voy a hacer? ¿Volverme al otro lado del Rin? Pues no, ya que estoy aquí, pues aprovecho y como no, seguramente esos años de guerras civiles lo que habían hecho es debilitar bastante las fronteras del imperio, pues otra vez los tienes dentro. Sí, Realmente, pero en este caso, los alamanes y los francos, a menos estas tribus, ya sabes, los oyentes supongo que ya saben que nos han ayudado muchas veces, que cuando decimos alemanes es porque probablemente, o francos, es porque probablemente es la mayoría, pero todos estos movimientos de tribus germánicas, pues de alguna manera, siempre eran bastante más complejas, ¿no? Pero en este caso, estos dos pueblos o estas dos hordas habían entrado a ayudar al actual emperador. Y el actual emperador coge a su César, que se ve que no lo quería mucho, y dice, ahora los echas. Esto es lo que sucedió. Aquí estamos. correcto, malos tiempos para el joven César, que, bueno, no sé, en este momento, pues le pone un marrón bastante grande, porque en ese momento se sabe que los germanos habían controlado un total de 45 ciudades al otro lado del Rin. Me refiero, claro, al lado de los romanos, ¿no? Y tras haberlos usado para su beneficio, pues ahora se quería deshacer de ellos y Juliano era el encargado de tal cometido. Yo creo que la aventura era bastante complicada, ¿no? Y como tú bien dices y bien has dicho, no tenía ninguna experiencia militar cuando llega allí. Y encima se lleva un ejército que había servido a un usurpador y que era bastante inferior en número al contingente que podían tener esta gran horda, ¿no? de germanos. O sea que, hostia, parece que te envíen para deshacerse de ti. A mí me envían allí
y me proclaman César y pienso, pero si lo de ser César es lo de menos. Sí, Este hombre me tiene manía, ¿no? Para eso no sí, soy César. sí, sí, además le encarga, le dice, ves haciendo, y él va con lo que puede, va haciendo, va haciendo, va haciendo, y cuando ya dice, oye, pues estos francos y estos alanos de verdad son un problema, ahora voy a ir yo, para llevarme yo el éxito, ¿no? Eh, Juliano, como dices tú, aquí también le apoyan un poquitín los dioses, ¿no? Al final él se dedica a hacer lo que puede hacer, pero que al final tampoco, supongo que aquí ya empieza a tener, este Juliano un poco de inteligencia, tampoco se enfrenta nunca a ellos de una manera directa, sino que, bueno, intenta hacer un poquitín escaramuzas, ¿no? Y se da cuenta del problema tan grande, ¿no? Que tiene esto aquí en el guión, este magnífico que han hecho, dice que él se dio cuenta de que los alanos y los francos tenían una cantidad enorme de esclavos, o sea, hacían lo que querían y lo manda a él con pocos recursos, ¿no? ¿Qué lo mandó? ¿Para que muriera? ¿O no lo acabo de entender tampoco. Bueno, a lo mejor mientras él preparaba algo más grande, pues dice, pues Ah, este que me vaya haciendo la contención, que vaya haciendo lo que pueda con lo que haya, y yo mientras tanto pues reúno un ejército más grande y aprovecho pues para que si alguien tiene que morir, que muera este, que no pierda yo a alguien es posible. más relevante. Incluso sabemos que le envía a uno de sus generales, a un tal Barbacio o Barbatio, con tropas, pues para apoyarle en el momento crítico. Y en el año 356, en verano de 356, Juliano empieza la campaña y en ella, pues esas tropas que debían frenar el avance de los alamanes y de los francos, ya se empiezan a adentrar en territorio hostil. Y esa campaña se hace coordinadamente con este Barbacio, aunque sabemos que llegado el verano del 357 y tras haber tenido que soportar incluso un asedio en su campamento de invierno, sin que nadie acudiera en su ayuda, Es que, Juliano reemprende las operaciones y este Barbacio, que tenía un ejército de 25.000 hombres, ni más ni menos, o sea que le están enviando un ejército bastante numeroso. Lo que hace es que cuando recibe un ataque por parte de los germanos, en lugar de quedarse y ayudar, lo que hace es retirarse sí, y deja a Juliano con un ejército de 12, 13.000 hombres, que eran su ejército, el ejército de Magnencio, los restos que habían quedado del ejército de Magnencio, lo deja allí en medio de todo el fregado. sí, 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 es Feo, que feo, feo. feo, feo. Pero vuelvo a repetir, hace lo que puede. El Juliano lo está diciendo. En su mismo campamento asediado, nadie va a ayudarlo. Y este hombre, cuando ve que hay problemas, dice: bueno, vamos a conservar a los hombres. Igual dices tú, igual sí que estaban esperando al emperador. Y todo esto era un poquitín para contener, más que nada para alejarlos un poquitín de la Galia. Y ahora llegará el emperador y se llevará todos los éxitos. Igual es eso, porque ese es el preludio de la gran batalla de Argenturatum, ¿no? Con lo cual, Argenturarum, ¿no? Que es, ¿cómo se llama la ciudad moderna? Argenturatum, Sí, Angertoratum, la ciudad moderna es Estrasburgo. Estrasburgo. Correcto. Juliano se encontró entonces solo ante el peligro y en lugar de replegarse, que a lo mejor un hombre de su experiencia hubiese dicho, pues no me la juego, no me meto, ahora me deja el barbacio este, pues yo no me meto aquí en la boca del lobo. Pues él sí que se metió en la boca del lobo. No sabemos si por iniciativa propia, empujado por sus propias tropas. La cuestión es que avanzó hasta las cercanías de Argentoratum, del actual Estrasburgo, y el ejército romano se dispuso en dos líneas y colocó toda su caballería en el flanco derecho, pues desplegando un total de unos 13.000 efectivos. Y respecto al ejército germano, tenemos pocos datos, aunque las fuentes nos hablan de 35.000 hombres. Aunque, eso son cifras de momentos antiguos. Lo que se tiende a barajar es que estaría en torno a los 20.000, ¿vale? A lo sumo. La Es cuestión que, es que era superior. es que 35.000 contra 13.000 ya pueden ser buenos. Sí. Estamos hablando de alamanes y de francos que eran gente que sabía luchar mucho, ¿no? Y es cierto, la batalla de Estrasburgo la hemos hablado en este, ¿no? En este canal y, bueno, los oyentes pueden ir atrás a verla, ¿no? Pero al final aquí Juliano quizás no tenía experiencia militar, pero probablemente estaba bien asesorado. Estuvo a punto de perder, que vayan a escuchar nuestra batalla, que me acuerdo de ese programa con buenos recuerdos porque me lo pasé muy bien, ¿no? Cuando lo hacía, porque al final parece que vas a perder, parece que vas a perder, parece que vas a perder, pero, oye, al final gana y queda como un hombre respetado por sus hombres. Fijaros que desde el punto de vista de los hombres que estaban apoyando a Juliano, los generales lo han dejado solo, el emperador lo ha dejado solo, él se ha y ha ganado la batalla. Esto es muy importante a la hora de respeto a Juliano.
Correcto, incluso después de este éxito se lanzó en la persecución de los bárbaros y se inició una dura campaña que duró 2 años más y en esta campaña nuestro César se encargó de recordar a los germanos cuál era su lado de la orilla y que no deberían cruzarlo más. O sea que con el paso de los años y sobre todo tras el éxito cosechado por Juliano, francos y alamanes pues se quedaron un poco al otro lado. Y la relación también con Constancio II, con su primo, con su primastro, pues también se fue deteriorando, porque realmente Constancio II vio en él un rival, Una un amenaza. rival. Quería que hubiese perdido, que hubiese quedado como el culo, y si era posible que lo hubiesen matado, y al final se encuentra que del fracaso consigue un éxito. Consigue Sí, un éxito tal que sus hombres lo aclaman, ¿vale? Lo aclaman como un emperador, ¿vale? Y sí, eso es lo sí. que le molesta al otro. Primero, después del Argentoratum, pues Juliano se hace un poco el longis, como diciendo, hey, que yo no quiero ser Sí. emperador, que No me está obliguéis, no me Constancio obliguéis. II y tal. Lo que pasa es que la cosa se complica más cuando Constancio II hace llegar la noticia a la Galia de que está montando una campaña para ir a luchar contra los persas sasánidas, que vete a tú saber, no tenía problemas suficientes en ese lado de la frontera como para buscárselos en el otro lado encima con los persas sasánidas, dice, y decide que todos esos hombres tienen que ir a luchar a la frontera persa. ¿Y qué hacen esos hombres? Diciendo, yo tengo mi familia aquí, tengo todo establecido aquí, suficiente tengo con haberme enfrentado a los francos y los alamanes y guarnecer la frontera del Rin como para que ahora venga este tipo y me diga que me tengo que ir al otro lado del Sí, mundo. Entonces, ¿qué dicen? El único hombre que nos puede sacar de aquí es Juliano. es Entonces, ¿qué hacemos Juliano, con sí. él? Lo proclamamos emperador en Lutecia, en París. En París. Y yo creo que también, Sergio, hay un factor importante que yo tiemblo cuando lo oigo, que es que decían, ¿y quién está en Persia? Y entonces les decían en voz baja, Sapor, y temblaban los hombres. Yo te lo digo que también, eso también es importante, ¿no? Pero es cierto, tienes razón. Estamos hablando de un hombre, estamos hablando de un concepto de tropa romana bastante diferente. Todos los limitanei eran de la zona, ¿no? Los copinaneses ya se movían más. Pero estos eran de la zona y decían, ahora nos vamos a ir al otro lado del mundo, y además con un emperador que ha abandonado al hombre que nosotros respetamos, ¿no? Y yo creo que aquí Juliano, llamado el apóstata, aquí sí que vio la oportunidad y dijo, oh, no, no, me obligáis a ser emperador aunque yo no Me estáis quiera. obligando, dijo, me obligáis, pero yo no quiero serlo, no quiero No, serlo. Y cuando lo subieron encima del escudo, ahí al más puro estilo galo, de sí. Asterix, ¿no? Lo subieron ahí encima de un escudo y le dijeron, tú vas a ser el Augusto. Dijo, bueno, vale, pues si insistís, pues ¿quién soy yo para negarme a esto? Es un designio de los dioses, de Júpiter. Yo voy a leer a los oyentes lo que has puesto tú en el guión. Dice, los suyos le aclamaron y lo obligaron, entre comillas, a aceptar el nombramiento. Pues si te ves obligado, ¿qué vas a hacer? Sergio, pues tendrás que ser emperador a disgusto, porque lo hizo a disgusto. Pero ya está. Se ve que nuestro amigo se enfadó. El Constantino se enfadó. Y estaba obviamente en la capital. Y Sí, hablando de capitales, antes de irnos a lo que ocurrió, os recordamos que tenemos todavía plazas para apuntaros a una aventura, como si fuéramos este hombre y yo los últimos supervivientes de la dinastía constantiniana. ¿Vale? O sea, os invitamos a que os vengáis con nosotros a Roma. Una aventura, un viaje, una experiencia única que podéis veniros a ver la ciudad eterna con un par de calamares sí. y a pasar unos días del 27 de agosto al 31 de agosto. Una aventura extraordinaria, Ángel. Yo, Sí. si no fuera Sergio, me apuntaría a este viaje. Lo he Soy dicho ahí. consciente de ello, soy consciente de ello. Yo si no fuera Ángel Portillo, iría contigo, que tú eres Sergio, a este viaje, ¿no? Me apuntaría también. Además, recordar que el Grupeando Tour hace una oferta de 150 euros menos el viaje hasta 30 de abril. Así que aprovechamos esta oportunidad, ¿no? Y además iremos a ver la ciudad eterna, la Roma de verdad, no la Roma, no la nueva Roma de la que estamos hablando, ¿no? La Roma de verdad. Yo creo que no pueden dejar pasar esta oportunidad. Pues ya sabéis, si os interesa y os queréis animar, escribís un correo a grupeandotour@gmail.com y allí les explicáis qué es lo que queréis y desde dónde queréis salir y si os queréis quedar más días en Roma, si queréis, si sois celíacos, si sois veganos como yo, que os lo ajustan todo. O sea, que no tengáis ningún problema que David Arjona, que es nuestro, ¿cómo diríamos? Nuestro mecenas, ¿verdad? Le podríamos llamar nuestro No, mecenas. no, para efectos Fabri. Praefectus Fabri. Vale, pues nuestro Praefectus Fabri, que es el que se encarga de toda la logística, pues os lo pondrá súper fácil. Así que apuntaos a esta experiencia
porque vamos a generar un grupo de viajes. Y si este año vamos a Roma, pues el año que viene, vete a saber a dónde vamos a ir. A Lutecia. por ejemplo. No, bueno, volviendo un poco a este tema, vamos a ponernos. A ver, esto nunca ha pasado en Roma. Tenemos las fronteras tranquilas y como estamos tranquilos, pues vamos a matarnos entre nosotros. Estamos otra vez en esta situación, errores del pasado que no aprende nadie. Es una cosa y se vuelve a repetir lo mismo. Correcto, la guerra civil es inevitable y tras haber combatido duramente contra los bárbaros y haberlos expulsado del territorio romano, pues la situación volvía a complicarse por suerte, bueno, por suerte digo, para todos los romanos que tenían que haberse enfrentado en esa hipotética guerra civil, pues ocurre una desgracia o Sí, un milagro, depende de cómo lo mires, ¿no? El Constancio II falleció repentinamente en el año 361 a causa de unas fiebres mientras marchaba al frente de su ejército sí, hacia la Galia para reprimir sí, el levantamiento, el alzamiento del joven César, del nuevo candidato a ser Augusto. O sea, qué suerte sí, o qué maldición, porque sí. O tampoco. qué veneno era que parecía fiebre. Cualquiera de estas preguntas creo que es correcta. Sí, la cuestión es que eso evita pues una guerra civil y nuestro joven Juliano pasa a convertirse de facto ya en el emperador. Ya eres el Augusto y tras haber sobrevivido a una infancia, pues podríamos decir que no exenta de riesgos, había sido capaz de convertirse en un gran militar, en un gobernador o en un gobernante ideal para el imperio más poderoso de la Tierra. O sea que pintaba bonito, ¿no? ¿O qué, Ángel? ¿O tú qué opinas? Hombre, yo ¿A sí, priori? además no tiene rivales porque están todos muertos. Ahora se tiene que hacer su Nadie. propia familia. Dice, mira, podrá haber generales que me discutan el trono, pero familiares no. Así que esto va a ser una balsa de aceite. Me caso con mi mujer, tengo mis hijitos, y hago mi dinastía. Soy joven, creo que tenía poco más de 30 años, con lo cual, oye, pues magnífico. Todo apunta, o sea, los dioses le favorecían. Esto estaba clarísimo. Así que Roma se va a hacer grande, ¿no? Pero se ve que no fue por ahí, no fue por ahí. No. Pues ahora es donde entramos en esa etapa un poco de gobierno de este Juliano, pues para ver qué es lo que se encontró y qué es lo que intentó, qué es lo que le salió, qué es lo que no le salió, qué es lo que le dejaron hacer, qué es lo que intentó hacer y no le dejaron hacer, y qué es lo que quería hacer y no pudo hacer, porque es que su gobierno, que no es muy longevo, tampoco gobierna muchos años, o sea que no tiene tampoco la oportunidad de convertirse o de realizar y materializar eh, todos sus deseos. Pero vamos poco a poco. Para empezar, debemos aclarar que, aunque pasó a ser conocido como el apóstata, es decir, apóstata, pues persona que abandona sus ideales o su religión públicamente para seguir otras diferentes, sabemos que fue educado, al igual que todos los de su familia, en la fe cristiana. Y cuando hemos hablado o cuando hemos dicho que incluso fue educado por un obispo, debemos añadir que fue ordenado miembro del clero de rango inferior y eso le llevó a participar en misas y ceremonias religiosas de carácter oficial. Aunque yo no me lo veo allí No. rezando un rosario ni haciendo ningún acto religioso relacionado con el cristianismo. Me No, imagino más ahí haciéndolo por la noche, por el día y por la noche rezando al altar de los dioses y a Júpiter y a Marte y a todos los dioses. es difícil imaginar un emperador, dijéramos, haciendo de monaguillo, pero yo creo que haría básicamente esto, ¿no? Igual esto le salvó la vida, cuidado, ¿eh? Que igual era Sí, monaguillo y decían, no, claro. no, no matemos a un nombre de Dios. No lo Correcto. sabemos tampoco, ¿eh? Es raro. Pero parece ser que hacía ver que era cristiano y cuando ya fue emperador y dijo yo de cristiano nada, o como mínimo respeto a los cristianos, pero mi fe es otra, eh, creo que esto es más real que no lo que fue, ¿no? Él le intentaron inculcar la fe cristiana y por el motivo que fuera, pues no era así, pero lo aparentaba y por eso lo llaman el apóstata, porque al principio abrazó el cristianismo, pero después lo dejó, aunque no atacó al cristianismo. ¿Eh? Este matiz es importante. Sabemos con certeza que estudió a los grandes clásicos griegos y romanos, por lo que seguramente su fe siguió el camino de sus eruditos. Y además, recordar la parte de su madre, que es muy importante también. O sea que quizá por el día estudiaba a los eclesiásticos y a los grandes eruditos de la fe cristiana y por la noche estudiaba a estos clásicos griegos Que, e incluso sabemos que había estudiado a los es que, filósofos neoplatónicos. O sea que estos de cristianos no tenían un no, pelo. yo creo, no, Sergio, yo creo que para un chaval joven de esa edad, leer La vida y milagros sexuales de Júpiter debería entretener mucho. ¿Me entienden? ¿No? Con lo Sí, sí. cual la mitología pues le iría mucho, ¿no?
yo creo que sí, esta educación que le venía de esta Grecia y de su madre, pues quizás, igual tampoco no era creyente realmente, ¿no? Sino que compartía todas estas fe. Él no tenía seguramente ningún problema en creer que, bueno, porque Cristo era un Dios más o Dios, o, bueno, la fe cristiana va evolucionando con el tiempo. En esta época es un poco más complejo todo esto, ¿no? Pero que lo abrazaba igual que a los demás. Con lo cual él dijo, no, vamos a imponer. Y también creo que es importante recalcar que en esa época también había esta corriente de decir, Roma ya no va tan bien porque el Estado romano y los dirigentes romanos hemos abandonado a los dioses clásicos, que yo creo que es lo que quería instaurar, ¿no? Es decir, ¿cuándo Roma fue grande? Cuando Júpiter era el dios más importante, ¿no? Si volvemos a estos orígenes, no hace falta matar a nadie, pero si volvemos a estos orígenes, Roma quizás también irá bien, ¿no? Creo que esto también es un intento de pensamiento de un hombre de esa época. Y ahora, antes de seguir, os lanzamos otra de nuestras cuñas, porque tontos somos si no nos hacemos publicidad nosotros mismos. Así que atentos al mensaje que os vamos a decir. Descubre historias épicas con las novelas de Sergio Alejo Gómez y Ángel Portillo Lucas. Guerras, aventuras y mucho más. Solo disponibles en Amazon. Que nuestras historias también son bonitas, ¿eh? No solo de Juliano vive el hombre ¿No? y la mujer, sino que aquí nosotros tenemos muchas historias, muchos libros que podéis encontrar, como ya sabéis, en Amazon. Muchas historias, novedades literarias, cosas que están por venir y cosas muy antiguas que también Están por venir. son dignas de ver y de Sí, leer. sí. Y de leer y de sufrir, porque por lo que sé del libro tuyo, y de sufrir, que si queréis sufrir, Odisea, de bronce a hierro, ¿no? Es muy importante las preguntas que dice, y yo creo que también nuestros oyentes podrían poner aquí en comentarios, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera dudado más, ¿no? Has hecho antes la pregunta, ¿no? ¿Se habría restaurado el culto a los antiguos dioses y Roma hubiera crecido más? ¿Y o se hubiera erradicado, por ejemplo, el cristianismo? ¿Hubieran podido convivir durante muchísimos tiempos estas religiones? Yo creo que nuestros oyentes, ¿no? Nuestros seguidores y seguidoras podrían poner aquí abajo su opinión. Nosotros ya lo hemos dicho antes, no quiero condicionar, y como igual la gente ya no se acuerda, que a partir de ahora escriban. Bueno, pues esperamos vuestras opiniones. Comentarios libres, ya sabéis que aquí podéis opinar lo que queráis, desde el respeto, evidentemente. Claro. Cuando fue nombrado César, tuvo que mantener las apariencias, por lo que seguía asistiendo a las misas cristianas pues para no levantar sospechas. Pero una vez se levantó en armas contra su tío, buscó una alianza con Atenas incluso, por lo que invocó al espíritu de los antiguos dioses para ganarse su favor. Eso no quiere decir que rechazase el cristianismo, como ha dicho Ángel antes, sobre todo por no renunciar a ningún aliado que profesase esa fe. Pero Juliano era un tipo inteligente y podría decirse que un superviviente nato, y ese aislamiento que había vivido desde pequeño hizo que no contase con un círculo de confianza. Amiano Marcelino, recordad este nombre, Amiano Marcelino, historiador tardío, nos dice que físicamente era menudo y algo desgarbado, y sus hombres le apodaban el pequeño griego, el griego pedante, lunar parlante o topo locuaz. Imaginaos. Pero esto desde el cariño, ¿eh? Sí, 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 sí. Desde el Yo lo cariño. veo todo cariñoso. Griego pedante es lo más cariñoso que te pueden decir en la vida. Se dejaba barba, un estilismo poco común en su época y todavía más helenizante, si cabe. O sea que sabemos que fue un reinado muy breve, no llegó a los 3 años, No. por lo que sus políticas en todos los ámbitos, incluido el religioso, apenas afectaron y no tuvieron incidencias a largo plazo en el devenir del imperio, porque si hubiese gobernado más tiempo, lo que habíamos dicho, hubiese sido posible que todo hubiese cambiado, que las estructuras globales hubieran cambiado, pues esto lo tenéis que decir vosotros. Nosotros ya lo hemos dicho antes, no nos vamos a mojar. No, no, no. No, no. ¿Y qué te iba a decir? Constancio II perdió el reinado cuando dijo, voy a ir a Persia. Y este hombre, cuando llevaba 2 ratos de emperador, no llegaba a 2 años, un año creo que llevaba de emperador, poco más, dijo, pues voy a ir a Persia yo también. En este caso, probablemente le ganó el helenismo y dijo, no me llaméis Juliano, llamadme Juliano el Magno, ¿no? Para un poquitín Alejandro Magno, ¿no? Yo creo que Oriente, este personaje tan importante que es Alejandro Magno, ¿no? El macedónico, marcó muchísimos comportamientos de grandes hombres de Roma, ¿no? A muchos, yo creo que a Juliano también. Ir a Oriente y poder conquistar yo creo que era el sumo. Si alguno lo hubiera conseguido, se hubiera puesto Magno más que Pompeyo, porque Pompeyo le pusieron Magno, pero era un Magno muy sobrado, ¿eh? Pero este hubiera sido así, ¿no? Y yo creo que esta es una de las motivaciones por las cuales muchos hombres iban a Oriente, también es cierto
que la Partia también atacaba mucho, ¿no? En esta época ya creo que son sasánidas, ¿no? Que son más Sí, peligrosos. correcto. Y su rey Sapor II, pensad Vamos, que el Sapor I ya había sido uf, un terror para Roma, que cada vez que decimos Sapor I, Ángel, entra así, un escalofrío. urticaria, me sale urticaria en la piel. Y con Sapor segundo, pues me dan picores. Me dan picores encima de la urticaria. Correcto, pues en el año 357 ya esas hostilidades ya aumentaron de la mano del propio Sapor II y este, en el 359, atacó por sorpresa a los romanos. En lugar de acceder por Mesopotamia, la ruta más normal lo hizo más al norte, atacando la ciudad de Amida. Y al siguiente año continuó en sus 13, aunque no cesó en su empeño de avanzar más. Y Juliano, en el 362, dijo, hostia, que Constancio II no ha tenido tiempo de hacerlo, mira, iba a hacer algo bueno, pues la muerte lo ha sorprendido, y en Sí, el 362 yo me voy a adelantar y encabezó una expedición contra Persia y se puso al frente del ejército que había sido entonces de su tío, y obviamente necesitaba una victoria y conseguir la confianza de esos hombres que apenas le conocían. Y preparó una exhaustiva campaña y se preocupó hasta el más mínimo detalle. Las fuentes hablan de que movilizó un ejército de cerca de 65.000 hombres, más 20.000 encargados del aprovisionamiento. No sabemos si las cifras eran exageradas, que creo que sí. Lo que sí que estaba claro es que se trataba del ejército más numeroso que se había movilizado para una campaña en todo el siglo IV, porque Ángel, conseguir tantos efectivos en el siglo IV, me parece es muy muy difícil. exagerado, ¿no? Bueno, no Roma, en ningún pueblo ya era capaz de tener ejércitos tan grandes. Los hombres eran, por mucho que pensamos que el Bajo Imperio, el ejército era malo, no, el ejército romano era muy bueno, muy profesional, pero ya no se podían conseguir esos 300.000 hombres. Si se lleva 65.000 hombres más 20.000 de aprovisionamiento, ¿cuántos quedan en el limes romano? ¿Cuántos quedan? Es que esto debe ser prácticamente todo el ejército romano, ¿no? A mí no me parece plausible, a no ser que en estos 65.000 pues haya muchísimos miles de mercenarios, ¿no? Eh, pero aún así me parece mucho. Ahora, debería ser un ejército enorme porque sería consciente de que Sapor es un gran rey, no es una pieza menor, ¿eh? Sapor II es un rey poderoso con muchos recursos y se enfrentan dos ejércitos con muchos recursos. Pero bueno, las fuentes ya sabes cómo son, Sergio. Correcto. Al principio de la campaña, el ejército de Juliano sorprendió a los persas, avanzó bordeando el Éufrates, cosa poco habitual, pero tras el impacto inicial parece ser que los defensores usaron la táctica de la tierra quemada y la destrucción de presas, y eso ralentizó bastante el avance de Juliano, del ejército de Juliano, pero en un mes los romanos se plantaron en Ctesifonte, una de las capitales del imperio persa, tras haber sometido diferentes ciudades a orillas del río. Y decidió no asaltar la ciudad, pues Sapor II estaba de camino con su ejército principal. Optó por replegarse y al cabo de poco los persas les dieron alcance sometiendo a la columna romana a un hostigamiento constante. O sea que de tener la ventaja y estar en Tesifonte, de haber hecho ponerse delante de la ciudad que tomaron en su día Septimio Severo, que tomó también ¿cómo se llama? El Lucio Quieto, ¿no? En nombre del gran Trajano. O sea, Sí, en este momento se repliega, después de haberse metido casi ahí hasta a la boca del lobo, vuelve a replegarse, porque claro, evidentemente viene Sapor segundo con un ejército muy, muy superior, que si tú estás asediando y te ataca un ejército muy grande por detrás, sí. pues tienes todas las de perder, a no ser que sea Julio César. Sí, Nada claro, más. que sea grande, ¿no? No, a ver, me parece. Es el problema que tuvieron todos los ejércitos romanos cuando se introducían tanto en el territorio parto o sasánida, y era problema de suministro después. Él era consciente de que tenía probablemente se le enfrentara a Sapor II directamente a unas tropas tan buenas como las romanas, pues quizás hubiera habido algo de dificultad, pero Sapor tampoco tenía por qué haberle atacado. Si él está rodeando la ciudad, la única cosa que tiene que hacer es cortarle los suministros y te mueres solo. O sea, con lo cual es lógico retrasarse. ¿Y qué hizo Sapor? Por lo que hacían los asánidas siempre. A caballo, arqueros y te voy machacando. Y elegiría a Sapor pues el mejor sitio para plantear batalla. Y ya Correcto. está, no es más. En junio del 363 se produjo el choque entre ambos ejércitos, en el que Juliano, que a la postre se había olvidado poner su coraza, que salió muy rápido del Sí, campamento, de su tienda, fue alcanzado por una lanza. Y unos dijeron que fue un persa, aunque comenzaron a circular rumores de que el que lo había herido era uno de sus propios soldados. Se decía que porque estaba disgustado por haberlos llevado tan lejos para tener que retirarse, o incluso llegó a rumorearse que quisieron matarle
por profesar la fe pagana. Hombre, En palabras de Damiano Marcelino, que os las voy a leer ahora. Entonces, sin que se supiera su procedencia, de repente la lanza de un soldado de caballería, tras pasar rozando la piel de su brazo, le atravesó las costillas y se hundió en la cara inferior de su hígado. Amiano Marcelino, hombre de la época, ¿no? Que narra, bueno, unos cuantos años después, ¿no? Pues a mí me parece bastante plausible que sea Fuego Amigo. Sí, Fuego Amigo y pudiera ser también de la fe que él quería un poquitín erradicar. Pero también podría ser un hombre pues enfadado precisamente por eso. Igual era un galo que le había hecho emperador y soy galo, me mandas aquí, ahora nos retiramos, ¿no? ¿De qué vamos? Claro. Fuese cual fuese el motivo, eso es lo de menos. Al cabo de pocas horas, Juliano falleció y le sucedió un tal Joviano, uno de sus oficiales de más alto rango, de su estado Vaya, mayor, después de que Salustio II rechazase vestir la púrpura. Este era pagano, pero de edad avanzada. Y el nuevo emperador, que era cristiano, no le quedó más remedio que parlamentar con Sapor II y buscar una salida pactada a una situación tan complicada como la que se hallaba el ejército romano. Y las condiciones para Roma fueron humillantes, pero la única bueno, salida posible. O sea a ver, que, a ver si lo entiendo, Sergio. Un general de alto mayor que era cristiano, que se llamaba Joviano, por casualidad fue el nuevo emperador, pero él no sabía nada de la muerte de Juliano. Esto va así, ¿no? claro. Ah, vale. Y entre medio estaba Salustio, que era también pagano, pero que no aceptó. Claro, ¿cómo No, iba a aceptar después de que al emperador titular, por ser pagano, le claven un lanzazo desde sus propias líneas? Cualquiera sí, se dice y coge el cargo. No, no, mira, es que a mí, mira, no me viene bien ahora ser emperador. Que se no. ponga el joviano este, si a mí me da igual, yo aquí no pinto nada. Yo estoy bien en la milicia, vivo. Correcto, correcto. Entonces, al final, pues encuentras este joviano que tiene que pactar con Sapor II para escurrir el bulto y poder salir de allí de una pieza. O sea que una situación un poco complicada. Pero a modo de conclusión, sobre la corta vida de gobernante de este emperador, podríamos decir que en esencia trató de restablecer las antiguas estructuras religiosas de la antigua fe, pero en convivencia con el cristianismo, y trató de volver a lo antiguo sin descartar lo nuevo, por lo que buscó que ambas religiones pudiesen coexistir. Pero no era posible, yo pienso ya a estas alturas, porque eh, No, si, si tratas de hacer una convivencia, pero recibes esta recompensa, ¿qué mensaje estás lanzando? Si el emperador es el hombre más poderoso de todo el imperio por sus ideas de convivencia entre todas las religiones, acaba siendo muerto por uno de sus soldados. ¿Qué queda claro? Que el cristianismo está haciendo lo mismo que hacían los romanos antiguos con ellos? O sea, bueno, pues, no hemos aprendido una religión como era el cristianismo que abogaba por la paz, por la fe, por la hermandad entre todos los pueblos y tal, y luego están utilizando los mismos criterios violentos que estaban utilizando los bueno, romanos antiguos con ellos. Entonces, ¿cuál es el el, mensaje que lanzas? quizás el cristiano común, el cristiano pobre, pues sí que todas estas cosas las podría aplicar si realmente tenía una fe verdadera, ¿no? Pero cuando la gente toca poder, Sergio, esto creo que queda bastante en el olvido, ¿no? El tal Joviano este sabía que el cristianismo le iba a ir bien, le iba a afianzar en el poder y se dedicó, lo primero que hizo antes de llegar a Roma fue dar órdenes para que todo lo que había hecho Juliano en el poco tiempo que estuvo desapareciera, ¿no? Con lo cual, si bien las fuentes no dicen que fuera un cristiano, le fue muy bien al cristianismo, ¿no? Con lo cual, bueno, es el último emperador quizás que rezó, por ejemplo, por la noche a Júpiter, ¿no? O que rezaba a Jano en su oración matutina. Correcto. Y sabemos lo que has dicho. Yo quiero recalcar lo que has dicho tú antes al principio, que jamás persiguió a los cristianos. Sí que sabemos que prohibió que los maestros cristianos enseñaran retórica, por ejemplo, alegando que nadie podría enseñar a los clásicos de Homero como o si no creía en ellos, ¿vale? Si no creía en que lo explicaba, pero tiene también su lógica. Al final, pues tampoco estás diciendo nada extraño, pero sí que es verdad que a su muerte todo lo que había avanzado en su nueva religión, que era la antigua, desapareció de manera rápida y radical, y los clérigos
fueron recobrando poco a poco sus antiguos privilegios, incluyendo esta parte de la retórica que hemos dicho antes, gracias a que el nuevo emperador era cristiano, este Joviano. Pero este nuevo emperador tampoco duró mucho, porque la mala fortuna, o quizá su mala decisión de firmar la paz con Sapor, hizo que a principios del año 364 fuese hallado muerto en su tienda mientras se dirigía hacia Constantinopla. Y su sucesor sería un tal Valentiniano, un oficial del ejército. Con él se abriría otra época y otra dinastía regente diferente. Pero sí que es verdad que Juliano fue el último de los miembros de la familia de Constantino. Joviano fue un impasse y Valentiniano el primero de una nueva saga de emperadores. Que quizá pues cuando hagamos el programa 4000 pues ya hablemos de él. Ya Sí, hemos este hablado hombre. de los valentinianos cuando hicimos la batalla de Adrianópolis, o sea que Sí, sí, procede de aquí. Valente es un valentiniano, o sea que sí, no acabó bien, no acabó bien la cosa. No un acabó poco bien la floja cosa. un poco Ya iba así. la cosa para abajo. Ya iba la cosa para abajo, ¿no? Yo creo que si a este hombre le hubieran puesto el nombre que le tocaba, que era Juliano II, quizás no hablaríamos tanto de él, pero a ponerle el apóstata entra este tema, ¿no? Y la gente habla el apóstata, ¿no? Y quizás pues se le da más importancia de la que tuvo. Pudiera, como hemos dicho, quizás si su mandato hubiera sido más grande, pues no sabemos qué hubiera podido ocurrir, ¿no? Yo opino que poca cosa, ¿no? Pero, claro, ponerle el apóstata a este apelativo llama mucho la atención, ¿no? Pero Juliano II hubiera pasado como cualquier otro emperador que dura 2 años y no nos acordamos mucho de él. Bueno, pues hasta aquí la historia de Juliano II o Juliano el Apóstata, como os guste más. Nosotros esperamos que os haya gustado. Nosotros os queremos dar las gracias, sobre todo por haber llegado a esta cifra de 3000 suscriptores, tanto en el canal de YouTube como en el canal de podcast. Recordad que nos podéis escuchar en Spotify, en iVoox, en Apple Music, en Amazon Music y en Spreaker Radio. Tenemos un montón de plataformas de audio. Podéis suscribiros a ambos canales, al de YouTube Sergio Alejo Gómez y a Calamares en Romana en podcast, y también a nuestro podcast hermano, que es el que dirige Ángel, el Lignum en Roma. Pues también no es que os podáis, es que os tenéis que suscribir. Entonces, él ya tiene muchísimos suscriptores, pero a ver, vamos a la zaga de Lignum en Roma, a ver si podemos ni siquiera verlo en el horizonte, porque nos lleva mucha ventaja. Pero, oye, paso a paso. El Poco a imperio poco. se construyó con dedicación y con tiempo, con altibajos también. O sea que contamos con vuestro apoyo y recordaros también que podéis veniros a Roma con nosotros con Grupeando Tour, a grupeandotour@gmail.com, y del 27 de agosto al 31 de agosto, viajazo a Roma con experiencia inolvidable, con cosas que no os ofrecerá nadie. Sí, sí. ¿Qué más tenemos que decir, Ángel? ¿Me dejo Yo- algo? sí, que luchen por sus sueños, pero la ciudad eterna. Correcto. Sin más, Calamares, un fuerte abrazo y tendremos otro especial cuando lleguemos a los 4000. Un octoabrazo.